Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es el texto. ¿Ya? Esta es la unidad que nos va a indicar, por ejemplo, qué funciones, etcétera. ¿Ya? El texto, chicos, es la unidad fundamental en el proceso de comunicación, tanto oral como escrito, que a su vez está compuesta por signos, posee coherencia e intención comunicativa y es de carácter social. ¿A qué me voy con todo esto? Vuelvo a leer, dice. El texto es una unidad, ¿entienden? ¿A qué se refiere como unidad? Algunos autores nos dicen es la unidad lingüística mayor. Si bien la oración tiene sentido y tiene una independencia sintáctica, es decir, yo puedo entender, los niños juegan en el parque. Muy bien, entiendo, se me crea el signo lingüístico en la cabecita, etc. Pero luego me dice el párrafo va a ser el conjunto de oraciones, o sea, que ya van a partir de una idea principal, muy bien. Pero ¿qué es el texto? Se le dice que es la unidad lingüística mayor, ¿por qué? Porque si bien intenta transmitirnos algo, este está dotado no solo de una oración, sino de muchas. No solo de un párrafo, sino de 3, 4, 5, dependiendo del texto, va a tener un conjunto de párrafos. Ojo, que va a tener una intención comunicativa, es decir, hacerme pensar, reflexionar. Me puede enojar con lo que lea o simplemente me puede parecer una información que, bueno, me ha dado a conocer algo, ¿no ve? Listo. Ahora dice, el texto dice, puede ser durante el proceso de comunicación, porque se da el circuito comunicativo, hemos dicho todo desde que nos levantamos hasta que nos dormimos y aún así, puede ser tanto de manera oral como escrita. En lo oral vamos a encontrar lo que es el discurso. Cuando nosotros escuchamos un discurso, nosotros empezamos a decir esto, el otro, de aquí, que allá. Entonces, miren, nos están diciendo un texto oral. Ahora, el texto escrito es aquel en que nosotros leemos, ¿no? Y nos dice una intención. Si es un cuento, nos dirá, esto es bueno y esto no. Si es un cuento. O nos mostrará, por ejemplo, si es un cuento de terror, nos puede crear dudas. ¿Existirá lo paranormal, por ejemplo? Pero miren, ya el texto está cumpliendo con su cometido, que es intentar comunicarme algo. Si yo leo de terror y no creo en lo paranormal, pero en esa obra hay demasiados hechos que me hacen pensar o incluso cuestionarme, ¿existirá? ¿Ya? Ahora dice, a su vez está compuesto por signos. Hemos dicho que las letras, las consonantes, las vocales son fonemas. Y estos fonemas se unen para formar palabras, ¿no? Y las palabras están dotadas de significación. Ahora, intención comunicativa. Todo texto tiene una intención comunicativa. Por ejemplo, les pregunto, ¿cuál creen que ha sido la intención del autor que ha escrito, por ejemplo, sobre la comida chatarra? Texto que ya han leído anteriormente. A ver, ¿quién me contesta? Concientizar a la población. Concientizar a la población. Julio. Intentar hacer que dejemos de comer comida chatarra así poco a poco. De golpe, no sé, O sea, que no sea todos los días, ¿no? O sea, cuida sí, tu salud. de poco a poco intentar Que sea de vez evitarla. en cuando. Ya, ¿qué más? Reflexionar por sus razones. A ver, Tito, dime. Llamar la atención para que coman más sano. Ya, llamar la atención a pasa. Dar más información a la población sobre la comida chatarra para que no Ya, cometan el mismo error. ya. Y sobre el cuentito, bueno, sobre, no me acuerdo, creo que era Lalo. Sí, no estoy equivocada. El tío Don Lao, ¿no?
El tío Don Lalo, ¿cuál es su intención? ¿Cuál es la intención de ese texto? ¿Quién me dice? Y hacer Larico, reflexionar a la gente ¿ya? ¿Sobre qué? o simplemente saber perdonar, profe, porque a pesar de que Don Lao era tan malo, los niños, digamos, no eran así malos contra él, no le decían cosas feas, simplemente Ya, muy volvían a bien. comprar las tiendas. Creo que Ya. A ver, Larico, ¿está? Sí, profesora. Ya. El último texto. ¿Cuál es la intención comunicativa? Profesora, ¿qué hay que saber perdonar a las personas? Aunque Es- te traten mal. Ya. Orellana, Profe, también puede ser aprender a comprender a las personas. aprender a comprender a las personas. Ya, pero no me hagan aparecer el signo de interrogación al final. Afirmen, no pregunten. ¿Listo? Ya, muy bien. Y el de la catarata de Niágara, el sobre las cataratas del Niágara, ¿cuál es la intención? El hacer conocer, profe, los distintos lugares de cascadas, de No, cascada. pero si tú me dices hacer conocer los distintos lugares, me estás indicando que nos ha dado bastante información, pero aquí yo solo es solo un lugar. Julio, Profe, profe, describir lugares a, turísticos. a ver chicos, les doy la palabra, no se atropellen. Vamos primero con Julio, luego Paco. profe, informarte, profe, sobre las características de ese lugar. Por ejemplo, te informen el lugar en el que se encuentra. Ya, así a ver, te anima así, ¿no? Paco, Profesora, como dijo mi compañero, informarnos sobre algunas características que tenía las cataratas. que tienen, porque si dices tenía, significaría que ya hubiera desaparecido. Y hasta hoy las cataratas del Niágara están ahí, ¿ya? Tengamos mucho cuidado en los usos de los verbos. Listo. Miren, ahí está la intención comunicativa. Ahora es de carácter social, dice, porque lo hacemos para compartirlo con alguien. Así se trata de una tarea, como les decía, escriban otro final al cuento. Lo estás haciendo con la intención de comunicármelo a mí. Y ya el hecho de interactuar entre dos personas resalta el carácter social. Ahora, se posee coherencia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hablar cosas que no vayan al caso. Por ejemplo, en el hecho de decir que las cataratas del Niágara, por ejemplo, no sé, se abre la tierra y de ahí salen seres mitológicos o que tienen, no sé, extraterrestres ahí adentro. En primer lugar, que no van a ser nada coherentes si estoy queriendo llamar la atención del público para que se convierta en un lugar turístico. ¿Ya? A eso se refiere, chicos, con la unidad. Ese es un texto. Si se pueden ver, tiene bastantes puntos que nosotros a diario le usamos. Quizás no somos conscientes de los mismos, pero ahí está la estructura, miren. De las palabras que conforman una oración, pasa a ser, ay, perdón, se ha cambiado de diapositiva. Oh. Mire, las palabras sueltas pasan a ser oraciones o enunciados, como ustedes lo quieran decir. Los enunciados, a su vez, en conjunto van a formar párrafos y los párrafos en su conjunto van a dar un texto. ¿Listo? Por eso se lo conoce como la unidad lingüística mayor. Que miren, palabra, enunciado, párrafo y texto. ¿Ya? Ahora veamos la estructura interna del texto. ¿Ya? Dice que nos plantea una estructura interna que tiene que ver en el planteamiento, el cuerpo y la conclusión. El planteamiento
va a ser donde el autor nos va a presentar la idea principal. Es decir, te voy a hablar de esto. El cuerpo o núcleo temático es donde yo te voy a ir argumentando puntos para que tú veas la importancia real de mi texto. Si es un texto informativo, ojo, el planteamiento me dirá, las cataratas del Niágara son un lugar atractivo que recibe millones y millones de personas a lo largo de un año. El cuerpo, en cuanto a este texto, me dirá, las cataratas del Niágara tienen esta extensión, altura, majestuosidad, que se van describiéndome. Ojo. Y la conclusión, que va a ser la síntesis de información, es quizá donde me indica o me invita a formar parte de o que yo vaya y lo visite, ¿no ve? Esta es la intención. Ojo, esta intención comunicativa va a depender mucho del tipo de texto que nosotros estemos trabajando. Si va a ser un texto argumentativo, la conclusión va a ser distinta. Ojo, y si estamos hablando de texto argumentativo, su conclusión va a ser, por ejemplo, hacerme cambiar de idea, reflexionar. Si es un texto informativo, simplemente me va a dar quizás una invitación a que yo lo visite o que conozca más sobre este lugar o averigüe más. Si es un texto narrativo, en la conclusión, bueno, me mostrará cómo se resuelven los problemas. Si es un texto netamente descriptivo, en la conclusión, bueno, quizás me dirá que la utilidad que tiene lo que he descrito o lo que se ha querido mostrar con estas características, ¿ya? Ojo, va a depender mucho de la tipología textual. Pero básicamente se tiene estos tres: planteamiento, cuerpo y conclusión. Ahora, existen otros tipos de estructura, otro tipo que se presenta de clasificación según los textos, que dice título, introducción, desarrollo y conclusión. Pero esta tipología texto, o sea, esta forma de esta estructura, es para textos ya académicos, tales quizás como una investigación más profunda, una monografía descriptiva, ¿me entienden? Ya son textos más académicos que tienen que tener más trabajo. En cambio, vamos a utilizar por lo menos hasta tercero de secundaria, ¿ya? Donde yo les haga escribir y tiene que tener su planteamiento, cuerpo y conclusión. Ya a partir casi de quinto de secundaria y sexto, nosotros vamos a trabajar en textos académicos. Por ejemplo, título, la introducción, donde decimos, voy a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque esto es necesario conocer. Voy explicando el por qué. Los objetivos, ¿cuál es el objetivo que yo quiero llegar con mi investigación? Quizás demostrar que la lectura de comprensión, o sea, los jóvenes leen muy poco y por tanto el nivel de comprensión es muy bajo. Y mi justificación puede ser ¿a qué? Que los jóvenes cuando van a rendir exámenes a institutos superiores, universidades, etcétera, no pueden entender la parte de la sintetización. Ellos buscan las respuestas a lo literal, digamos. ¿Cómo te llamas? Juan Pérez. ¿Qué es lo que buscaba el autor? ¿Entienden? No, pero no tienen una lectura crítica. El desarrollo ya va a ser el desarrollo de toda una investigación, ¿no? Tal autor dice esto, tal autor no dice esto, etc. Y mi conclusión será el hecho de decir, los estudiantes, por ejemplo, tienen un bajo nivel de comprensión lectora por estos factores, porque investigan. Para lo cual tendríamos que proponer estas actividades. Puedes hacer unas sugerencias. ¿Entienden? A eso se refiere con este tipo de estructura. Son para textos ya más trabajados académicamente. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? No, profe. Entonces, prosigamos. ¿Cuáles son? Listo, gracias. ¿Cuáles son las características del texto? Nos dice. Dice, debe ser adecuado, coherente y cohesionado. ¿A qué me voy con cada uno? Adecuado, o sea, nosotros escribimos para alguien, ¿no ve? Si es una carta informal, miren, la carta ya es un tipo de texto, es un texto. Pero si es para mis amigos, pues entonces yo utilizaré incluso
un lenguaje muy distinto, incluso lleno de jergas, de chistes, así, sobre lo que yo quiero decirle. Por ejemplo, un amigo que extraño, que se fue al extranjero. Pero por más que le escriba, digamos, es para preguntarle cómo está o hacerle conocer ciertas cosas que han pasado en acá. Miren, debe ser adecuado porque yo no le puedo escribir, por ejemplo, diciéndole, no sabes, fulanito de tal ha hecho esto, el otro. ¿Qué tiene que ver? No es adecuado. O no le puedo decir, por ejemplo, cosas realmente desgarradoras a él. Quizás es una persona que ha perdido algún familiar de esa manera y que yo le cuente cosas negativas van a hacer que se sienta mal. Adecuado significa en saber a quién va dirigido mi texto. No puedo escribirle, no puedo escribir, por ejemplo, en una defensa de tesis, algo tan simple, así, una cosita bien pequeñita, y querer salir profesional con eso. Tiene que ser adecuado a mi interlocutor. Coherente, porque todas las cosas que yo menciono, digo, ojo, depende del tipo de texto, sea pertinente. Si es un texto narrativo, yo puedo jugar con la imaginación, me da la libertad. Pero si es un artículo, un ensayo, una monografía, no puedo venir a contar, érase una vez. ¿Entienden? Cohesionado, porque debemos mantener el hilo del texto. No puedo empezar a hablarte sobre la autoestima, por ejemplo, y terminar escribiéndote o hablándote sobre cómo me ha ido de compras en el mercado. ¿Me entienden? En primer lugar, las ideas son disparatadas, no son coherentes y no vienen al caso. ¿Entienden? Entonces debemos tener en cuenta que de principio a fin se debe mantener estas tres características fundamentales. Ahora, ¿cuáles son las otras características del texto? Es comunicativo, ojo, porque ya estamos escribiendo para alguien. Es social, porque estamos compartiendo algo. Ya no lo estamos guardando, cerrando bajo 3 llaves y demás. No, está creado para ser socializado. En el hecho, por ejemplo, de que yo lo lea, lo califique o que tus compañeros lo escuchen. Es pragmático. ¿Por qué? Porque está tomado de alguna parcela de la realidad. Tú escribes a partir de tu propia experiencia. ¿Ve? Si yo te puedo decir, hay una calle con muchos baches, ¿cómo puedo cruzarla? Ajá, tú escribirás, por ejemplo, un texto instructivo, tienes que caminar viendo dónde pisar. ¿Por qué? Porque varias veces nosotros ya nos hemos caído, quizás vivamos en la misma zona. ¿Ya? Y es estructurado, porque mantiene esa estructura, el planteamiento, el cuerpo y la conclusión. ¿Listo?